estamos encuadrados, parece que laburamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Contextos Salvajes. Yo soy Ricardo Bajo Herreras y esta es la camiseta de Ghana. Aguante Ghana, la camiseta de Iñaki Williams. La Iñaki Williams. La camiseta de la Estrella Negra. Si se dan cuenta, el escudito de la Federación de Fútbol de Ghana podría ser el escudo de la selección boliviana. Mira. Rojo, amarillo y verde. Y Ghana Football Association. Y la bandera igualita que la nuestra, la rojo, amarillo y verde, solo que con una estrella negra. Y aquí también se ve. Eso, aguante Ghana. Nos robaron en el Mundial. No les robaron a los argentinos, nos robaron a los de Ghana. La estrella negra. Y esta es un dibujo de una araña, de una leyenda ancestral del pueblo mayoritario indígena ancestral de Ghana. Es una linda historia la de esta camiseta. Con la camiseta de Ghana, hoy vamos a celebrar el cumpleaños de Fidel. Fidel eterno, Fidel 100 años. Así se llama nuestra editorial de hoy, jueves 13 de agosto del año 2026, 3 de la tarde y 3 minutos. En riguroso directo. Fidel 100 años, Fidel eterno, Fidel eterno. Un día como hoy, hace 100 años, nació en Virán, en el oriente cubano, un señor, un bebé que se hizo llamar Fidel Castro Ruz. Castro, apellido gallego. Cuando era presidente Fidel fue a visitar su pueblito ancestral de donde salieron sus ancestros, sus abuelos, y ahí estuvo con el inefable Manuel Fraga, ministro de la dictadura franquista, y luego durante muchos años presidente de la Xunta, presidente de la Comunidad Autónoma Gallega. Los orígenes gallegos del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, que un día como hoy hubiera cumplido 100 años. Pero Fidel es eterno, es semilla de libertad. Esta tarde, luego vamos a poner los afiches acá, esta tarde, esta noche hay varios actos en la ciudad de La Paz y en Cochabamba. Un saludo a todos los yactamasis, Noga Ricardo Cani, a Ari, en el Café Lea, en la calle Santibáñez en Cocha hay un acto para celebrar los 100 años de Fidel, acá en la ciudad de La Paz, en el Nairawiri, en el barrio de Miraflores, muy cerquita de la Plaza Triangular. Pero luego ponemos los afiches y damos los horarios y las direcciones para que esta tarde-noche los que nos escuchan desde La Paz, Chuquiagomarca y desde Cocha, desde la Yachtita, se puedan pasar por esos dos cafés y compartir con compañeras y compañeros este legado y este futuro que nos dejó el comandante Fidel Castro Ruz. A la orden, ordene comandante. Quieren tumbar a la revolución cubana. No lo pudieron en vida de Fidel, tampoco de Raúl, tampoco de Díaz Canel Bermúdez. No lo van a lograr. Siempre lo decimos, Venezuela no es Cuba, o Cuba no es Venezuela. Se resistió el periodo especial en tiempos de paz. Cuando arreció el bloqueo quedaba calambre. Otra vez arrecia el bloqueo. Otra vez arrecian las agresiones imperialistas. Y Fidel dejó sembrada una semilla de libertad basada en el nacionalismo cubano, en la patria, la soberanía, con evidentemente tono y color del apóstol de la libertad José Martí, un nacionalismo martiano envuelto en una ideología de socialismo para que las riquezas se repartan. Y no lo van a conseguir, están negociando y quieren tumbar a la revolución. Todavía se ha hablado de una invasión y ¿qué quieren? ¿Repetir otra vez el error de Playa Girón? Están los cubanos y cubanas esperando, no tienen luz, sí, es verdad, la crisis, el bloqueo, las malas cosas que se hicieron, todo lo que ustedes quieran, pero Cuba y Fidel siguen siendo sinónimo de soberanía, de libertad, de independencia, de patria latinoamericana. Así que Cuba ahí cerquita, 90 millas del monstruo, resiste ahora y siempre al invasor. Hoy tenemos mucho material, vamos a escuchar a Fidel, que está más vigente que nunca. Fidel fue un visionario. Fidel, 100 años. Fidel,
legado y futuro. Fidel, eterno. Ordene, comandante. En un día como hoy, a 100 años del nacimiento de Fidel, varios países están honrando la figura del comandante en jefe de la Revolución Cubana, esa que parió un nuevo amanecer allá por enero del 59. Los barbudos que llegaban de Sierra Maestra, que habían desembarcado en el yate Grazma desde México, iban en ese yate 80 personas, subsistieron 12 guerrilleros, 12 valientes, consiguieron derrotar a la dictadura de Fulgencio Batista. Así que, ¿qué le vas a contar a los cubanos? ¿Qué les vamos a contar? Solidario, pueblo solidario como ninguno. Vamos a repasar también hoy el papel fundamental que jugó Fidel para acabar con el apartheid en Sudáfrica y para que naciones africanas consiguieran derrotar al colonialismo europeo, como todas las que rodeaban a Sudáfrica, Namibia entre ellas, pero también Angola. ¿Cuántos soldados cubanos murieron en Angola? Eso era solidaridad internacionalista. Hoy China y Rusia han reivindicado el legado de Fidel a 100 años de su nacimiento. Aquí tenemos una foto mítica en la Plaza de la Revolución, en esa plaza donde están las figuras de el Che Guevara y Camilo Cienfuegos, un gran comandante que falleció después del triunfo de la Revolución en un fatídico accidente aéreo. Camilo Cienfuegos vive, como el Che, como Fidel, y en uno de sus largos discursos en la Plaza de la Revolución, creo que festejando el 1 de enero, una paloma blanca se posó en su hombro derecho mientras daba un discurso. No había inteligencia artificial, se posó de verdad. Pero ¿cómo nació? ¿Cómo se forjó un rebelde como Fidel? Repasamos su historia, su biografía, en los 100 años de Fidel, que se cumplen hoy. Contextos salvajes, siempre con Cuba, siempre con el comandante en jefe. ¿Cuándo comenzó el joven Fidel Castro Ruz a forjar las cualidades que años después lo convertirían en líder de la Revolución Cubana? La respuesta nos remonta a su juventud y de manera decisiva a la Universidad de La Habana, donde ingresó en 1945 para estudiar Derecho. Sin embargo, la historia de rebeldía y sensibilidad comenzó a gestarse en Virán, su poblado natal al oriente de Cuba. Bueno, no me rebelé contra mi padre, era difícil, porque era un hombre de muy buen corazón. Yo me rebelaba contra la autoridad. Llegó a la capital cubana con una educación marcada por el contacto directo con obreros y campesinos, por la influencia de su familia y por una sensibilidad que lo llevó desde temprano a cuestionar las injusticias. Ya en la Universidad de La Habana encontró un escenario de confrontaciones políticas, violencia y luchas estudiantiles. Allí comenzó a participar activamente en la vida universitaria y a relacionarse con las ideas y figuras que marcaron el pensamiento político de su tiempo. No podríamos olvidar que comenzó enrolándose en una expedición para ir a luchar contra la dictadura de Trujillo en República Dominicana y que luego, en el año 1948, cuando era un jovencito, se involucró y pasó a ser parte del pueblo de Bogotá, en el llamado Bogotazo. Desde entonces él hizo una reflexión allí, dijo, en un momento dado él estaba solo, lejos de su familia, lejos de su país, sin conocer a nadie de las personas que lo rodeaban. Y su reflexión fue, el pueblo es el mismo en todas partes y yo estoy con el pueblo. La experiencia universitaria devino concepción revolucionaria que llevó a la práctica pocos años después con la marcha de las antorchas, el asalto al cuartel Moncada, la lucha clandestina, el desembarco del Granma y la guerra de guerrillas en la Sierra Maestra. Además, el camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas: o doblegarse o luchar. Fidel, vestido de verde olivo, se convirtió en una de las imágenes más reconocibles como rebelde y guerrillero. Sé que todo el mundo dice que usted tiene un
un chaleco a prueba de balas? No. Voy a desembarcar así en Nueva York. I will land in New York like this. Tengo un I will chaleco. land in New York like this. Tengo un chaleco moral. I have a moral one. A moral A moral vest. que es fuerte. It's strong. Ese me ha protegido siempre. That one has protected me always. Aquel joven rebelde, influenciado por José Martí, Antonio Guiteras y las corrientes más avanzadas de su tiempo, ganó liderazgo y consolidó una concepción que trascendería su tiempo y marcaría para siempre la historia de Cuba. Ahí está ese hijo de Virán en el oriente cubano, cerca de Santiago de Cuba y de esa mancha que todavía nos hace daño, la base naval norteamericana en el oriente cubano, en Guantánamo, Guantanamera. Y aquí tenemos actos, uno de los actos que se está celebrando estos días a lo largo del mundo entero. Si lo reconocen, este es el Coliseo Romano, el Coloseo, le dicen en Italia, en Roma. 100 años con Fidel, los solidarios internacionalistas italianos frente a la postal más conocida de la capital eterna, Roma. Y aquí la estrella de Fidel. Se están desarrollando charlas, encuentros en todo el mundo, también en Bolivia. Pero en Cuba, en La Habana, se ha celebrado un coloquio Fidel, legado y futuro. Ahí ha hablado el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Una de las enseñanzas más grandes que nos dejó Fidel, la resistencia numantina, todos a una, como en Fuenteovejuna, como en Numancia, de ahí viene la resistencia numantina ante el invasor, una de las grandes lecciones que nos dejó Fidel. Escuchamos al presidente de Cuba, compañero Díaz-Canel Bermúdez. ¡Viva Cuba! Es un intento sistemático de rendir por hambre y desesperanza a una nación que ha demostrado durante más de 6 décadas que la dignidad no se negocia. El gobierno de Estados Unidos debe poner fin a todas las amenazas y actos hostiles contra la soberanía de Cuba y revocar todas las medidas que ha impuesto al país que sean contrarias al derecho internacional, dijeron los expertos. Y agregaron además, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General deben abordar urgentemente estas amenazas como una cuestión de paz y seguridad internacionales. No puede haber mayor acto de cinismo que el hecho de que el victimario quiera pasar por víctima cuando sus fechorías han sido públicas y notorias a lo largo de las décadas. Estados Unidos no tiene ninguna moral ni derecho alguno para señalar a Cuba, que ha sido posiblemente la nación más espiada por ellos y con los mayores fondos destinados a la subversión económica e ideológica. El bloqueo, intensificado en los últimos años, no es solo una medida económica, es un acto de guerra no declarada contra un pueblo que decidió ser libre. Es un intento sistemático de rendir por hambre y desesperanza a una nación que ha demostrado durante más de 6 décadas que la dignidad no se negocia. La dignidad ni la soberanía se negocian. Aquí tenemos los actos que se van a desarrollar esta tarde en La Paz y en la ciudad de Cochabamba. Aquí tenemos el de La Paz. Esta tarde, a las, ahí dice la hora, ¿no? A las 7 de la tarde, vamos a empezar a las 7:30. Encuentro popular para festejar el centenario de Fidel. Este jueves 13 de agosto en el Nairaguiri, Café Cultural, calle Chichas, esquina Litoral, muy cerquita de la Plaza Triangular. O si suben desde Sopocachi por el Puente de las Américas, acaba el puente y esa es la calle Chichas. Caminas para la Plaza Triangular y ahí te vas a dar por el Nairaguiri. Si vienes en el teleférico, te bajas en la estación de la Plaza Triangular, también llamada Plaza San Martín, y ahí te tiras, agarras para el Puente de las Américas y por la calle Chichas, a la vueltita de una curvita, ahí está el Nairaguiri. Organizan los muchachos compañeros de Nuestra América y Casa de Solidaridad Bolivia y Cuba. Pensar, dialogar, transformar, festejemos con música, conversaremos sobre Fidel y compartiremos el cumpleaños del comandante con pastel, alegría y sentimiento colectivo. Fidel, pueblo y patria, esta noche en el barrio de Miraflores, en la ciudad de La Paz. Y si nos escuchas desde Cochabamba, hoy también jueves,
media horita antes, 6:30 de la tarde, en el Café Lea. Todo el mundo que vive en Cocha conoce el Café Lea en el centro de Cocha, en la calle Santibáñez. Ahí también organizado por el Café Lea y los compañeros solidarios con Cuba de la ciudad de Cochabamba, Yactamasis. Queridos, ser revolucionario es una cuestión de principios. Y si Fidel fue solidario con un pueblo, que lo fue con todos de América Latina y con todos los del mundo, ya vamos a hablar algún día de Angola, pero también de Sudáfrica contra el apartheid. 8 veces visitó el gran líder de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, Yasser Arafat, Abu, ¿cómo se llamaba su chapa de guerra, de guerrillero? Abu Nidal. Yasser Arafat visitó 8 veces La Habana, Cuba, 8 veces. Y adivinen quién, ya por los años de la década de los 80, finales de los 70, acababa de terminar la Guerra de los 6 días del 67, que supuso la ocupación de Jerusalén Este, que supuso la ocupación sionista de Cisjordania. Llevaba mucho tiempo, muy fresquita la guerra, una nueva guerra de agresión nazi-sionista del 67, y ya Fidel hablaba de genocidio. Ahora todos, o casi todos, sabemos que lo que hace Israel, el Estado infanticida, genocida, terrorista de Israel sobre el pueblo palestino, es un genocidio. Pero el primero en hablar de genocidio fue Fidel. Fidel y la causa del pueblo palestino, un solo corazón. ¿Por qué la causa palestina fue también una causa de Fidel Castro? Su apoyo a la lucha palestina fue inquebrantable desde los primeros años de la revolución, un legado de solidaridad que Cuba mantiene vivo en la actualidad. Fidel conocía de la tragedia y el dolor en Gaza y llevó su causa a los principales escenarios de la diplomacia mundial. Cuba respaldó las aspiraciones palestinas en los foros internacionales y estrechó vínculos con la Organización para la Liberación de Palestina. Yasser Arafat, quien visitó en 8 ocasiones la nación caribeña, se convirtió en amigo del líder cubano y en uno de los principales interlocutores de la relación entre la mayor de las Antillas y Palestina. Nuestra solidaridad, nuestra amistad, nuestro afecto al pueblo de Cuba, al compañero Fidel Castro. Uno de los momentos cumbres de esas relaciones llegó el 12 de octubre de 1979, cuando el comandante en jefe Fidel Castro, en la Asamblea General de Naciones Unidas, no solo denunció la expansión territorial de Israel, sino que fue uno de los primeros líderes mundiales en calificar como genocidio lo que todavía hoy cometen el imperialismo y el sionismo contra los habitantes de la Franja de Gaza. Repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo, pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea que el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino, despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria, dispersados por el mundo, perseguidos y asesinados. Los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época. En aquella intervención en la ONU, Fidel definió la salida al conflicto que Cuba ha defendido desde entonces. La base de la paz justa en la región comienza por la retirada total e incondicional de Israel de todos los territorios árabes ocupados y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales inalienables, incluido el derecho del retorno a su patria, a la libre determinación y al establecimiento de un Estado independiente en Palestina, de conformidad con la resolución 3236
de la Asamblea General. Fidel con la cufilla convirtió un símbolo palestino en una expresión de solidaridad cubana. El pañuelo blanco y negro sobre sus hombros quedó como una imagen de compromiso que conecta aquel discurso de 1979 con la tragedia que hoy desangra a Palestina. La denuncia constante de Cuba se alza contra un genocidio que se consuma a diario ante la indiferencia cómplice de un mundo que en su silencio cobarde permite que continúe. Visionario como pocos, Fidel. Ese discurso se podía pasar hoy, y han pasado, ¿cuántos? Más de 40 años de ese discurso de Fidel en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Antes de ayer, el miércoles, ayer, se ha conocido que el señor presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, saliendo de la cumbre de la OTAN en Turquía, había montado en su avión el Air Force One, pero por temor a un misil de Irán que tiene frontera con Turquía, entró por una parte del avión y salió por otra por el catering. Están metiendo el catering por el avión, no ve que meten el catering por un costado, muchas veces ya cuando están los pasajeros, entró por una puerta y salió por otra, no se enteró nadie. Los periodistas que viajaron con el presidente gringo pensaban, cuando despegó el avión, que en el avión que iban, el Air Force One, iba Donald Trump. Era mentira. Había entrado por una puerta y todo el mundo lo había visto, pero se escondió al lado de los sandwichitos y se salió del avión y agarró otro avión, por miedo a un misil de la República Islámica de Irán. Estaban muy cerca y por si acaso usó a los periodistas como carnaza. Si hubiera un pepino, hemos matado a Trump. No iba en ese avión. Tuvo miedo. Y hemos visto ahora el chaleco de Fidel Castro Ruz. Fidel soportó más de 800, algunos elevan la cifra a 1000 intentos de magnicidio, 1000 intentos de asesinato. La CIA se volvió loca y se inventó bolígrafos, envenenar la comida, mandar a mercenarios. Bueno, 800, comprobados 800 casos de magnicidio. Y Fidel nunca tuvo miedo. No hizo nunca la de Donald Trump, porque Donald Trump es un cobarde, aparte de un nazi sionista. Aparte de todo lo que es, Donald Trump es muchas cosas, pero cobarde también es. Fidel nunca se hubiera escondido en el catering para burlar y usar a los periodistas como cebo. Recordemos que así llegaba Fidel a Nueva York todos los años en septiembre para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. Prácticamente sin seguridad, a pecho descubierto, con ese chaleco moral que lo protegía. Con el habano, con el buen puro habano entre los labios, luego dijo que no estaba bien fumar y dejó de fumar habanos, pero en esa época todavía fumaba los puros habanos cohibas que tanto fama tienen en todo el mundo. Los gringos todavía intentan saltarse el bloqueo para ir a comprar habanos a La Habana. Fidel y el chaleco moral. Siempre está protegido con su traje. ¿Cuál traje? Wetsuit. Ya me parece si vamos a Dice que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas. No. Voy a desembarcar así en Nueva York. I will land in New York like this. Tengo un I will chaleco. land in New York like this. Tengo un chaleco moral. I have a moral one. Moral A moral vest. Es fuerte. It's strong. Ese me ha protegido siempre. That one has protected me always. El chaleco moral que siempre protegió. No sé, la Virgencita de la Caridad del Cobre, que es la patrona de Cuba, también debía tener uno de esos, pero Fidel era ateo, aunque respetaba sobre todo las creencias católicas de muchos cubanos, y muchas veces fueron los papas a visitar La Habana, pero también la religiosidad ancestral afrocubana, yoruba, del pueblo de Cuba. Guanabacoa es el barrio cubano donde está la santería. También muy respetuoso Fidel de toda esa religiosidad ancestral que trajeron los esclavos cubanos a la isla, africanos a la isla. Rafael Correa, expresidente de Ecuador. Ay, qué buena época de Ecuador, cuando gobernaba el Masi Correa.
El Masi Correa habla de Fidel. A nivel internacional, las contribuciones de Cuba en la revolución del propio Fidel también son gigantescas. Sus discursos, su visión geopolítica, su permanente denuncia del imperialismo, el neocolonialismo, la búsqueda de una tercera vía, la de los no alineados, para lograr el desarrollo con justicia, con dignidad, con prosperidad para todas y todos. Pero no solo era discurso, era praxis, no solo el envío de médicos, maestros, ingenieros, incluso ayuda militar, como lo hizo Cuba con Angola frente a la invasión sudafricana, con Namibia, en su anhelo de independencia, ese rubí, esa franja, esa estrella, sigue vibrando en la montaña. Hasta siempre, comandante. Que viva Cuba, que viva Fidel Castro Ruz. Que viva Cuba, que viva Fidel Castro Ruz. Las palabras del Masi Correa a cuenta de los 100 años que se cumplen hoy de Fidel. Y uno de los casos más desconocidos es el papel que tuvo Fidel en terminar con el apartheid racista en Sudáfrica. Todo el mundo ahora hablamos que hay que hacer con Israel lo que se hizo con Sudáfrica, con el régimen racista, el apartheid se llamó. Una pequeña minoría blanca en uno de los países más ricos y más grandes de África, en el sur del continente, South Africa, Sudáfrica, la Sudáfrica de Mandela, luchó contra el apartheid, luchó contra los racistas y lograron vencer. Y una de las causas fue el aislacionismo, el boicot, dejar a Sudáfrica sola, que no pudiera participar ni jugando al rugby, ni al cricket, ni al fútbol, un boicot diplomático. Y eso de todo el mundo, porque todos estábamos de acuerdo que un régimen racista en pleno siglo XX, con los negros mayoría en Sudáfrica totalmente discriminados, no podía ser en pleno siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial. Y el aislacionismo, las sanciones de la comunidad internacional funcionaron. ¿Por qué no hacemos eso con Israel? Y no solo fue la lucha del pueblo sudafricano, la lucha del Congreso Nacional Africano y su brazo armado, no solo fue ese papel que jugó todo el mundo, también puso su granito de arena Cuba y Fidel. Recordamos cómo Sudáfrica y Nelson Mandela recuperaron la libertad y el agradecimiento eterno a los soldados cubanos y a la solidaridad internacionalista al otro lado del mundo que comandó Fidel. Cuando Nelson Mandela recuperó la libertad, visitó Cuba antes que poner un pie en Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Alemania o cualquier otro integrante del disque mundo libre que se imaginen. De hecho, la isla fue el primer país que el activista sudafricano visitó fuera de África. Una elección nada casual que tiene su explicación en el rol fundamental que tuvo Cuba en la lucha contra el colonialismo en África, en especial contra su versión más grotesca y criminal, el apartheid. Ahí les va. En 1948, en Sudáfrica, se instaló un sistema de segregación racial en el que los pobladores africanos originarios eran oficialmente marginados por las leyes impuestas por los colonos de origen europeo. Debido a su brutalidad, a sus conexiones disimuladas con países occidentales que tardaron décadas en tomar medidas serias contra aquel régimen racista y a su cercana alianza con otro apartheid, el israelí, las autoridades coloniales sudafricanas lograron mantenerse en el poder pese a la oposición de la población negra, que constituía la gran mayoría del país. En la década de 1970 eran una de las mayores potencias militares regionales y, además de imponer su segregación en territorio sudafricano, ocupaban ilegalmente el de la actual Namibia y apoyaban todo movimiento contrario a las fuerzas anticolonialistas de liberación que surgían en aquellos años por toda África. ¿Y qué tiene que ver Cuba en toda esta historia? Para entenderlo y analizarlo, entrevistamos a un periodista cubano con profundo conocimiento sobre el tema y al que agradecemos especialmente su esfuerzo por enviarnos sus respuestas en video, pese a tantos obstáculos técnicos provocados por el bloqueo energético de Washington contra la isla. Es innegable que la verdadera contribución de Cuba contra la apartheid fue mucho más allá de las fronteras de Sudáfrica.
porque, como se conoce, prácticamente Sudáfrica controlaba toda esa zona, la región entera de África del Sur, porque además tenía muchos actores, mucha fuerza dentro de esa región. El aporte cubano en el derrumbe del apartheid comenzó en la década de 1960. En paralelo a los primeros años de la Revolución Cubana, numerosos movimientos descolonizadores tomaban las armas en África. Lógicamente, pronto surgió una simpatía mutua entre ambos, que se fue materializando en diferentes grados de colaboración. Entre ellos, la cercanía entre La Habana y el liderazgo político-militar revolucionario en Angola, que por aquellos años trataba de zafarse del colonialismo portugués. De ahí empieza esa relación de Cuba con estos movimientos como el MPLA, y también allí conoce a Agostino Neto, que le pide una ayuda de instructores. Cuba empieza a entrenar a algunos guerrilleros angolanos en el Congo, que fue donde se empezó a hacer, y de ahí se hace una relación muy estrecha con Cuba. Una década después, cuando los grupos independentistas angoleños de corte revolucionario y antiimperialista estaban cerca de tomar el poder, se encendieron las alarmas en el occidente colectivo, que en el caso de resignarse a perder sus colonias, preferían que fuera en forma de independencias tuteladas por ellos. La Sudáfrica del apartheid, por su parte, temía que cundiera el ejemplo anticolonial africanista en la región y entonces decidió meter mano en el conflicto, con el objetivo de asegurar su statu quo regional y segregacional. Y ya en el año 74, cuando prácticamente el MPLA, que era el movimiento más fuerte que había en Angola, tenía el dominio de 12 provincias angolanas, los surafricanos entran por el sur y las tropas de Zaire, comandadas por Jordan Roberto, que era agente de la CIA y agente de Sudáfrica también, entran por el norte para tratar de que el MPLA no declarara la independencia el 11 de noviembre. Es en ese contexto, con una Angola recién independizada y con varias fuerzas, unas antiimperialistas y otras apoyadas por Estados Unidos y o Sudáfrica según el momento, disputándose el poder, que Cuba inicia la Operación Carlota, llamada así en honor a una esclava africana que lideró 2 sublevaciones antiesclavistas a mediados del siglo XIX en la isla. Durante los siguientes años, a petición de las fuerzas antiimperialistas locales, miles de cubanos llegan a la nación africana, tanto militares como médicos, ingenieros, maestros, técnicos y cooperantes civiles. Sin embargo, ni en Pretoria ni en Washington estaban dispuestos a permitir lo que percibían como una cubanización de la región, que ponía en grave peligro al régimen racista de los primeros y los intereses geopolíticos de los segundos. De modo que el conflicto escala, con el apoyo de estadounidenses y sudafricanos a grupos armados proimperialistas como UNITA, que operaban en territorio angoleño, territorio que también soportaba constantes intervenciones directas de fuerzas regulares sudafricanas. Así, casi una década después de la independencia, los alzados están a punto de tomar el poder. Se realizan violentos combates, las tropas angolanas son muy debilitadas, prácticamente están destruidos los batallones que estaban combatiendo en esos lugares. Y en noviembre, es decir, eso fue en julio cuando empieza esta batalla, y en noviembre, ante la situación tan grave que tenía, que iba a morir la mayoría de las tropas angolanas y debilitar por completo su gobierno, el presidente Dos Santos pide ayuda a Cuba. Cuba le dice que está de acuerdo, después de estudiarlo, que estaba de acuerdo en hacerlo, pero que la dirección de los combates iba a hacer por parte de Cuba. Estos eventos tuvieron su punto culminante en la famosa Batalla de Cuito-Cuanavale, el verdadero punto de inflexión del conflicto angoleño y de rebote del abuso regional de la Sudáfrica del apartheid y sus proxies. En noviembre entonces empiezan los combates fuertes contra tropas cubanas también, que ya se estaban llegando, y todo este tiempo, durante noviembre, diciembre, enero, febrero, se realizan constantes combates entre tropas cubanas, angolanas,
y surafricanas que estaban combatiendo. Hasta que ya en marzo, prácticamente, en marzo de 1987, ya Cuba cuenta con aviación, está golpeando a las tropas surafricanas también, los golpean muy fuerte, y también se decide hacer una ofensiva hacia el sur por la parte de Namibia. Y esto se realizan muchos combates, la aviación golpea, la aviación cubana ya con MiG-23 comienza a golpear muy fuerte a los surafricanos, que al final tienen que decidir rendirse, es decir, salir de ahí y dejar a las tropas de la UNITA ya sin fuerza. La derrota militar de los proxies del apartheid sudafricano y de sus propios militares en Angola tuvo un enorme costo humano. Los casi 15 años de conflicto armado dejaron cientos de miles de fallecidos. Entre ellos, más de 2.000 cubanos y cubanas caídos durante esa misión internacionalista. Sus nombres están inscritos en el memorial del Freedom Park de la capital sudafricana, donde se reconoce, conmemora y agradece el impagable rol de Cuba en la lucha contra el régimen que oprimió el país más austral del continente africano. Sudáfrica, posteriormente, ya debilitada internacionalmente por su política de apartheid, dentro de no solamente de Sudáfrica, sino de Namibia y en otros países, como ya había sido Rodesia del Sur, está debilitada, y estos golpes la acaban de debilitar. Eso cambió el curso de la historia y se establece entonces la aplicación de la resolución 435 de Naciones Unidas, que le daría la independencia a Namibia. Por supuesto, el sacrificado rol cubano en la derrota del apartheid sudafricano ha sido sistemáticamente ninguneado u olvidado en la prensa hegemónica y la jerarquía política del norte global, que prefiere versiones edulcoradas según las cuales el régimen racista habría caído mágicamente gracias apenas la resistencia pacífica, los conciertos benéficos y las declaraciones indignadas de voceros occidentales. Así, en las pocas ocasiones en las que se menciona a Cuba en el discurso de grandes medios, es para relegar su papel al de mero peón de la Guerra Fría. La interpretación que algunos dan sobre que la ayuda desinteresada que dio Cuba a África y especialmente a Angola en el año 75 fue un motivo de la Guerra Fría o de una orden soviética. Eso se desmorona cuando se conoce la historia de Cuba, que en los años de la colonia vinieron a nuestro país más de 1.200.000 esclavos africanos, y la mayoría de ellos luchó y peleó con los combatientes, con los guerrilleros cubanos para lograr la independencia contra España. Eso es un legado que han dejado acá estos esclavos que vinieron acá, que lucharon con los mamises cubanos y que forjaron la cultura cubana. Y es que en Cuba tenían entonces, y hoy siguen teniendo, bien claro el estrecho vínculo histórico que los une con el continente africano y lo que ello implica. En el año 98, en una visita que hace Fidel a Panamá, él expresa que Cuba lo que estaba era pagando su deuda que tenía con África, que habían mandado a sus hijos aquí, que lo habían traído obligados aquí a Cuba, y por lo tanto había que ayudar a ese continente y ayudar a liberar a otros muchos países de ese continente. Esa era la primera versión que hay que darle para que se entienda por qué Cuba fue a África, por qué Cuba fue a Angola, por qué fueron más de 30.000 soldados cubanos y muchos más colaboradores cubanos de la medicina, la ingeniería. Una historia de solidaridad y sacrificio que, pese a los intentos de distorsión o reescritura, siempre tuvo perfectamente clara el protagonista más reconocido de la lucha contra el apartheid. Y por tanto, ni puede ni debe olvidarse jamás. Una de las facetas más olvidadas de Fidel. Si Sudáfrica y Mandela y la lucha del pueblo sudafricano, del Congreso Nacional Africano, el CNA, la organización político armada que luchó contra el apartheid,
Mandela no lo hubiera conseguido, Namibia y Angola tampoco, sin Fidel. Fidel centenario. Seguimos escuchando a Fidel. Hoy hubiera cumplido 100 años. ¿Qué nos enseñó Fidel? Muchas cosas. Pero una de ellas, a no tener miedo, a no rendirnos, a en el peor de los momentos no bajar la cabeza, no desilusionarnos, no decepcionarnos. Estamos atravesando un mundo hoy en día donde las ultraderechas avanzan y nos sentimos derrotados y desilusionados, y cunde el pesimismo, y cunde el existencialismo y el narcisismo y todos los sismos sabidos y por haber. Cuando te sientas mal, cuando piensas que ya no puedes, escucha a Fidel. De las tareas fundamentales cumplidas por el Congreso es la preparación del partido y del pueblo para la difícil coyuntura internacional que estamos viviendo. La preparación del partido y del pueblo para cualquier confrontación con el imperialismo que pueda presentarse. Claro está que le hemos dicho paladinamente al señor Reagan que no tenemos ningún temor a sus amenazas. Porque desde luego hay algo que no nos gusta, y no nos gusta que nos amenacen. No nos gusta que traten de intimidarnos. No nos gusta. Además, nuestro pueblo hace tiempo que ha perdido ya la idea de lo que es el miedo. ¿Qué tiene Fidel? ¿Qué tiene Fidel? Que los gringos no pueden con él. ¿Por qué no pudieron los gringos nunca? Porque Fidel fue, es y será eterno. No por decisión propia o de quienes intentamos seguir sus pasos y dar continuidad a su inmensa obra de justicia social. Alcanzó esa condición de eterno al interpretar, sintetizar y hacer suyo el acumulado magnífico del ideario independentista, anticolonial, antiimperialista, marxista, martiano, cubano, tremendamente latinoamericano, caribeño y universal, que le antecedió hasta situarse en la vanguardia para todos los tiempos. Amén. Y Fidel no solo tuvo una importancia dentro de las libertades de muchos pueblos africanos y de muchos pueblos latinoamericanos. No solo colaboró con muchas guerrillas en nuestro continente, incluido acá en Bolivia con el Ejército de Liberación Nacional, con los helenos, muchos de ellos recibiendo entrenamiento militar en Cuba. Si el deporte cubano ha sido lo que ha sido, ha llegado a ser una de las principales potencias deportivas del mundo, fue gracias al compromiso de Fidel, no solo con la salud y la educación, no solo con ese ejército de batallas de mandiles blancos por todo el mundo, médicos cubanos por todo el mundo donde nadie quería ir, donde nadie quiere ir, ahí hay un médico cubano, ese ejército de batas blancas. No solo la salud, no solo la educación, el deporte. Las gestas deportivas del deporte cubano gracias al rol que le daba Fidel al deporte, como integración, como salvaguardia contra las drogas en la juventud, como crecimiento personal, mens sana in corpore sano. Solo un deportista cubano, el gran Mijaín López, solo uno, 5 medallas de oro
en 5 Juegos Olímpicos consecutivos. Invicto desde, lo tenía que apuntado, desde Pekín 2008 hasta París 2024. Hablamos de Mijaíl López, luchador grecorromano, 5 medallas de oro. Bolivia, ¿cuántas tenemos de oro? Ninguna. De plata, ninguna. De bronce, ninguna. Somos uno de los pocos países latinoamericanos, Bolivia, que no hemos conseguido ninguna medalla en unos Juegos Olímpicos. El señor compañero y actual diputado de la Asamblea Cubana que van a ver a continuación tiene 5 en el cuello. Mijaíl López, símbolo de la importancia que Fidel siempre le dio al deporte. Y Mijaíl López, cuando recibió la última medalla de oro, 5 medallas de oro consecutivas. Ningún deportista, ni Carl Lewis, ni Michael Phelps, ningún gran deportista del mundo ha conseguido lo que ha conseguido este cubano. 5 oros consecutivos en 5 Juegos Olímpicos. Y Mijaíl López le agradecía a Fidel. Mandarle un beso a todos, yo sé que están despiertos todos mirando la pelea. Darle las gracias por esa fuerza que me están transmitiendo desde allá de Cuba. Nada, solamente lo prometido es deuda. Nunca he dejado de cumplir y creo que nunca lo voy a dejar de hacer, porque hoy por hoy tengo que agradecerle este resultado y dedicárselo a nuestro comandante jefe Invicto, que fue quien llevó por primera vez el deporte en Cuba. Y creo que hoy nosotros somos meritorios de estos resultados, gracias a él y gracias a los esfuerzos que él hizo para que nuestra revolución pues, siguiera hacia adelante. Y nosotros hoy estuviéramos por el mundo entero dando estos alebrones, no solamente para Cuba, sino para el mundo, reconociendo y alzando cada día más nuestra bandera, que es poderosa en el mundo entero. Ahí le teníamos a Mijaíl López, actual diputado cubano, nacido en un pueblito cerca de Pinar del Río, por ahí me parece, pinareño me parece que sí. Ay, cerquita de la isla de la Juventud. Le llamaban tirano a Fidel. Pero yo vi cómo envió miles y miles de médicos a pueblos golpeados donde las democracias, Estados Unidos y Europa, solo mandaban bombas. Fidel mandaba médicos cubanos. Fidel también nos dejó una lección sobre la integración latinoamericana, sobre la necesaria unidad y unión de la patria grande, siguiendo a Martí, siguiendo a Bolívar, siguiendo a Antonio José de Sucre. Después recogió ese legado latinoamericano, martiano, bolivariano, el gran comandante Hugo Chávez. Fidel, sobre la integridad necesaria de nuestros pueblos, ahora que la doctrina Don Roe nos amenaza de nuevo. Nosotros somos latinoamericanos. Pertenecemos a esa gran comunidad y algún día nos uniremos a ella integralmente, plenamente. El día en que la ola revolucionaria barra las incomprensiones de hoy, los chauvinismos de hoy, la balcanización de hoy y los mezquinos egoísmos de hoy. El día en que la ola revolucionaria, en 2 palabras, barra con el dominio imperialista sobre los pueblos de América Latina y con el imperialismo su odioso sistema de explotación del hombre por el hombre. A la América Latina pertenecemos. Lo esencial de esta reunión y lo que le daría su verdadero sentido histórico es la decisión de aunar nuestros esfuerzos y nuestras voluntades hacia la integración y la unidad de América Latina, no solo económica, sino también política. A esa América Latina integrada y unida, Cuba está dispuesta a pertenecer, a discutir con ella cualquier tema, e incluso a derramar su sangre defendiendo lo que es hoy la primera trinchera de la independencia y soberanía de nuestros pueblos. Siempre me he preguntado
si es posible el futuro, si es posible la independencia, la seguridad y el desarrollo de nuestros países, si son posibles sus sueños de bienestar y de justicia social, sin la más estrecha unión de sus economías y de sus fuerzas. Si no tomamos conciencia plena de estas realidades, si cerramos los ojos y no actuamos con la unidad, la lucidez y la energía que este momento crucial de nuestra historia exige, ¿qué será de nuestros estados en el siglo XXI? ¡Que viva la América! Recordamos también, los más viejos del lugar se acordarán cuando Fidel llegó a La Paz, invitado por el señor Sánchez González de Losada Goni, y se alejó aquí en el Prado Paseño, en ese hotel que ahora se ha convertido en un lugar de tienditas, ahí cerquita de la fuente de la plaza del Prado Paseño, y saludó y salió a la ventana a saludar, y miles de personas copaban todo el Prado Paseño y estuvieron ahí horas de horas para verle a Fidel. Los más viejos del lugar recuerdan. Le mando un saludo a periodistas, colegas que estuvieron ahí y pudieron verlo a Fidel ahí en el Prado de La Paz, como Nico Fernández y también el Rarra, Ramiro Ramírez, que incluso escribieron libros sobre la presencia de Fidel en La Paz, Bolivia. Hablando de periodistas famosos y contestatarios, escuchamos a Randy Alonso, uno de los periodistas cubanos más reconocidos, al que le hemos visto en muchos programas en la televisión cubana, en Telesur, hablando del legado y del centenario de Fidel. Randy Alonso en Contextos Salvajes. Estamos llegando al centenario de Fidel, una fecha que para los cubanos tiene una connotación particular, y es que Fidel Castro marcó el final del siglo XX y el inicio del siglo XXI para este país, pero también para América Latina y para buena parte del mundo. Un hombre excepcional, un estadista de altura, un político sin duda sui generis, y también un ser humano extraordinario. Porque Fidel no solo era un gran orador, un agudo observador, avesado político, sino también era un ser humano bueno. Y eso fue lo que lo llevó a pensar, sobre todo en la justicia social para su país y para el mundo. Fidel nos enseñó a los más jóvenes, a generaciones más jóvenes, esa búsqueda de la justicia como aspiración, de la necesidad de la unidad como defensa del país, y también nos enseñó al trabajo colectivo tan importante para tener éxito. Gracias, Randy Alonso Falcón, periodista cubano, y no nos cansaremos nunca de escuchar a Fidel. Por muy negra que sea la noche, siempre la esperanza en la victoria, hasta la victoria siempre está muy oscuro. La noche, cuando más oscura es cuando está a punto de amanecer. 5 de la mañana, 5:30, ahí realmente está todo oscuro. Y piensas, nunca va a amanecer, está muy oscuro, la noche va a ser eterna. Pero es justo cuando más oscuro está, es justo cuando amanece. Es el mensaje de optimismo, de esperanza, contra este pesimismo que nos embarga, no solo acá en Bolivia, sino en muchas partes del mundo. Fidel y la confianza y la esperanza en la victoria siempre. Fidel en Contextos. Pero tengo la seguridad de que saldremos victoriosos. Nos enfrentamos con inconmovible espíritu al período especial. Si estamos dispuestos a resistir al imperialismo en todos los terrenos, ¿cómo no vamos a luchar contra el imperialismo y su ideología corrupta, su ideología reaccionaria? Bájale que se vean los contextos.
100 años con Fidel. Hemos hecho un especial porque hoy se cumplen el centenario, un día como hoy, hace 100 años, nació Fidel. Hemos querido poner nuestro granito de arena y dedicarle este programa a la valerosa lucha del pueblo cubano. Un saludo a toda la gente en la embajada cubana, un saludo a mi gran amigo Jorge Petinó, corresponsal de Prensa Latina. Yo de pequeñito soñaba con trabajar en Prensa Latina, la agenda fundada por Fidel y Rodolfo Walsh y el Che Guevara. Nos despedimos con música. Esto es Fidel Eterno. Nosotros volvemos mañana. Vayan al Café Lea en Cochabamba, calle Santibáñez, hoy a las 6:30, y al Nairawiri Café en Miraflores, aquí en La Paz, porque seguiremos festejando el legado del comandante Fidel Castro Ruz. Tincunacamakachun, que viva Cuba libre. Sierra, no voy a nombrar la guerra, penosa luz diferente. No voy a nombrar la frente sin un cordel, la frente para el laurel, la frente de plomo y uva. Voy a nombrar toda Cuba. Voy a nombrar a Fidel, ese que para en la tierra, aunque la luna le hinca, ese de sangre que brinca y esperanza que se aferra, ese clavel en la guerra, ese que en valor se baña, ese que allá en la montaña es un tigre repetido y donde quiera crecido como si fuera de caña. Ese Fidel insurrecto, respetado por las piñas, novio de todas las niñas que tienen el sueño recto. Ese Fidel sol directo sobre el café y las palmeras, ese Fidel con ojeras, vigilante en el Turquino, como un ciclón repentino, como un montón de banderas. Ser de verdad, gracias por hacernos hombres, gracias por cuidar los nombres que tiene la libertad, gracias por tu dignidad, gracias por tu rifle fiel, por tu pluma y tu papel, por tu ingle de varón, gracias por tu corazón. Gracias por todo, Fidel. Gracias por tu corazón. Gracias por tu gran valor. Gracias y por esa estrella que siempre tú has tenido. Gracias por mostrarnos el camino. Gracias por la patria y su destino.